Muy bien, ahí estamos. Buenos días, Alexis Ponce. ¿Me escucha? Buenos días, Nelson. Escucho perfectamente. ¿Cómo está, mi querido amigo? Bienvenido. Muchas gracias por aceptar la invitación, por estar con nosotros acá para conversar de la cosa política, de lo que ocurre, de la coyuntura, pero en particular con usted era el tema de elecciones y derechos humanos, que me llamó mucho la atención y que me gustaría me explique qué relación tiene o cómo es el tema este de las elecciones y los derechos humanos. Bienvenido. Gracias. Un saludo para usted, primero que nada, Nelson, para su equipo de trabajo, para su productora y para, obviamente, su audiencia en todo el país y en el exterior. En relación a esta primera inquietud suya, hay dos niveles Ya, que nos deben preocupar mucho en esta especie de simbiosis entre resultados electorales y derechos humanos. ya. Lo primero, por los derechos humanos que ya en la práctica, yo me atrevo a asegurar, y esto lo desarrollaremos en el transcurso de la entrevista, pueden violentarse de manera mucho más aguda de uno de los contrincantes. Ya. Es decir, seamos claros, están a punto de cometerse varios fogonazos, no un tiro, no un balazo, sino algo como en términos militares se conoce como los famosos misiles, los famosos órganos de Stalin, que son unos organillos que utilizó el ejército ecuatoriano contra el ejército del Perú en la guerra del Alto Cenepa, Ya. que a la vez disparan unos tubos más de 30 misiles. Eso es lo que veo que se está preparando en el Ecuador. Es decir, no dejarles quietos ni en paz a los candidatos Andrés Arauz y Luisa González y a la ARC. Se nota claramente que hay una intervención internacional extranjera en esto y que por primera vez el país está pasivo frente a ello. Ya. Es decir, si eso le sucediera al contrario, tendríamos que reclamar igual. Claro, sí. Nadie puede Alexis, en este como para país aclarar el decir, cogemos panorama, recompensa contra Novoa. claro, ¿Sí? Alexis, ¿esto de acá viene por el tema de Villavicencio y la recompensa de Estados Unidos? No solo por eso. Esa es Cuénteme. una parte. Pero, por ejemplo, acaba de decirse en un canal de televisión de los canales que están engarzados con la campaña, seamos claros, Ecuavisa, se acaba de dar la noticia de que un jefe policial sale a decir que se han descubierto, ya como todos sabíamos o como todos intuíamos, que se han descubierto que hay 50 y pico de empresas bananeras involucradas en narcotráfico, ¿sí? Ok. Y que la semana siguiente van a dar a conocer el informe, los Ok. resultados y a ver qué pasa. Pero adicionan que los albaneses, es decir, los mafiosos, llegaron al país en la época de la Revolución Ciudadana. Ok. Es decir, hay todo un engramaje que solamente en un país que está aislado del contexto internacional, que no sabe lo que está pasando afuera en relación a estos dos temas, Ujú. es capaz de no ver más allá. Claro. ¿Sí? Afuera, las policías de toda Europa están preocupados por el tema de los nexos entre el clan mafioso albanés, que en Europa es terriblemente objeto de preocupación número uno, junto con la mafia italiana, y dos, el tema de este acontecer cada vez más violento en relación a una campaña electoral que nunca la hemos visto en los 58 años que yo tengo de esta naturaleza, de una suciedad y de una violencia increíble. Primera vuelta, segunda vuelta. Así que ese otro contexto internacional está dado por lo que acabo de Ujú. recibir. Justo yo le decía, voy a estar con don Nelson Salazar, un gran amigo argentino, y él me dice, recuerda una cosa, Alexis, estamos en el ojo del huracán en este instante. ¿Por Claro. qué? Porque todo el mapa sudamericano en donde está Ecuador, lo que no sabíamos es lo siguiente, mi querido, de eso tiene que saber la población en este instante. Uno, el Ecuador acaba de firmar, entre comillas, acaba de conocerse esto que ya fue producto de el viaje de este señor a Estados Estados Unidos, pero Unidos. desde más antes, desde la época de julio, cuando hubo el famoso ágape en la embajada, usted recordará cómo las banderas de Estados Unidos y no la del Ecuador estaban allí, y ahí estaban estos señores, y desde un poco más antes con el plan Ecuador, con la ley Ecuador, y después con estos tratados militares, parecía que solamente el Ecuador estaba. No, está ahorita la Guyana, que acaba de meterse en un problema internacional complejo con Venezuela. Dos, está el Perú, ¿Ya? de la dictadura de la señora Boluarte. Tres, el Paraguay. Pero el Paraguay tiene una condición bastante interesante parecida con el Ecuador. ¿Cuál? Los partidos de gobierno actuales
están acusados de narcotráfico. Y sin embargo, Estados Unidos privilegia ahí sí no la DEA, sino únicamente este embolsamiento militar junto con lo del Ecuador. Entonces hay una serie de factores, mi querido Nelson, que explican que estamos viviendo un momento crucial para el país. Ok, y esto de acá, En materia Alexis, de derechos, por supuesto. Alexis, y esto de acá, más o menos como lo que se denunció ayer, lo quieren empatar con las elecciones y siendo un poquito más insidiosos, por decirlo de alguna manera, o quisquillosos, sería la última semana de la elección. ¿Qué crees tú que podría ocurrir? Porque este temor ya lo ha denunciado algunos personajes, algunos analistas, y ya con la experiencia de lo vivido en primera vuelta, parecería ser que no existirían límites. Es decir, si en algún punto determinado el acontecer de un crimen afectó, pero notablemente, el ritmo de una candidatura, ya sería como que no habría un límite de maldad para lograr que alguien no gane una elección. ¿Crees tú que esto podría pasar la última semana, es decir, la próxima? Mire, mi querido Nelson, es cuestión de evidencias empíricas, dicen los entendidos en geopolítica internacional. Ya. Un solo caso de ejemplo, un solo caso. Se llegó al lujo, y que ahora todos los papeles desclasificados están obviamente citándolo, de matar al jefe del ejército de Chile en 1970 para que no suba Allende. Okay. Y a pesar de eso, Allende subió. Es decir, están dispuestos a todo, pero ojo, alguien me decía, pero tú no crees que lo que les interesa es la estabilidad. No, les interesa el caos cuando es el otro el que va a gobernar. Okay. Hacer el caos desde el primer día, ¿sí? En todos los órdenes, financiero, político, de seguridad, mediático, en todos los órdenes. En este caso, yo me atrevo a asegurar, junto con lo que usted señala, un día después de los resultados de la primera vuelta, de las elecciones de primera vuelta del 20 de agosto, yo hice un análisis que me lo publicaron en Bolivia, y allí señalo algo que vale la pena, porque una persona de mucho prestigio en el Ecuador me preguntó y me escribió y me dijo, Alexis, ¿usted cree que va a continuar lo que usted analiza en ese documento que me envía de Bolivia? Y le digo, por supuesto, va a continuar. ¿Qué? Estar en guardia ante nuevas cortinas de humo. La cortina de humo es una estrategia, ¿sí? Que se aplica usualmente por parte de inteligencias de varios países, y en este caso del Ecuador se ha aplicado todo el tiempo en esta campaña. Segundo, operaciones de bandera falsa. Grandes operaciones de bandera falsa. Por eso decía yo que hay que repudiar que el más reciente y condenable asesinato contra el candidato Villavicencio se endilgue desde el régimen y toda la élite a la oposición política cuya candidata es Luisa González. Es urgente una investigación aparte. Fíjese usted, ahora señalan recompensa en ese caso, pero no nos dicen nada de los resultados del informe del FBI. Claro. Dos, el informe técnico de la policía colombiana, que, como sabemos, gracias a una filtración de la propia inteligencia colombiana, están 2 funcionarios del gobierno de Lazo acusados de haber tenido contactos de celulares con los sicarios, ¿sí? En tercer lugar, el tema de advertir las maniobras tendientes a desquiciar las elecciones. Y cuarto lugar, estar alerta contra esto que yo denomino la guerra híbrida electoral. ¿Sí? Es decir, realizan una serie de elementos, no solamente la última semana, mi querido Nelson. Es muy posible que lo vivamos ya desde esta semana. Labware, rehacen otra vez este tipo de senadores norteamericanos que no les conocen ni siquiera Estados Unidos. Pidiendo, ¿sí?, que a Correa se lo involucre y no sé qué vaina de lesa humanidad, creo, ¿no? Pero después de que va Lazo allá, ¿no? Claro, hay que ver la comitiva que va con Lazo, ¿no? Va la responsable de comunicación de la imagen institucional, pero muy ligada a los Estados Unidos, desde hace mucho tiempo atrás, ¿sí? Y adicionalmente a esto, como un factor internacional, hay este otro hecho. Definitivamente eso es lo que pasa. Creer creer en el Ecuador de que somos una isla, que nuestras elecciones tienen que ver solo con el Ecuador, es una barbaridad. Hay que abrir, ¿sí? Y eso es importante, Alexis, porque a veces la gente dice, no puedo creer. No, sí, hay que creer, porque no es que no nos hacen caso, no nos paran bola, no. Esto es toda una geopolítica importante. Además, Alexis, desde tu experiencia, ¿cuándo ha sido en alguna otra ocasión de la historia
que Estados Unidos ha colocado recompensas de hasta $5 millones por un hecho ocurrido acá en el país. Como dijo de esa manera tan frontal y tan costeña de hablar de Rafael Correa, del expresidente, él dijo, creo que en un tuit, ¿Ya? apenas se enteró de esto y que fue público, dijo, ni siquiera, los gringos ni siquiera por el presidente Kennedy pusieron recompensa. Chuta, Es decir, hay que eso estar es claros de preocupante. que la recompensa como tal es otra arma mediática, ¿sí? En espera de algo más. ¿De qué? De que al estilo Uribe, usted sabe cómo eran los falsos positivos en Colombia, ya están intentando señalar que el tema proviene del gobierno de Gustavo Petro, Claro, ¿sí? claro. ¿Para qué? Para decir que con el aliado, la Revolución Ciudadana, están involucrados. Pero de esta manera lo que estamos advirtiendo es que estamos hablando de una crónica de una infamia anunciada. Anunciado. Ya está anunciado. Ok, solo Lo hay que del esperar el crimen de golpe. Fernando Villavicencio no estaba anunciado nacionalmente, sino para ellos, ¿no? Pero esto ya es anunciado. Es decir, si no hay una conciencia individual y social de que en el Ecuador se están jugando muchas cosas, de que el Ecuador está siendo un laboratorio internacional, extranjero, desde esta potencia paranoica que ha decidido que ningún progresismo gane las elecciones en América Latina. Ninguno. Y en el caso ecuatoriano, peor. El Ecuador, siendo un país pequeñito, Nelson, hoy es un émbolo geopolítico Ok. importantísimo para ese plan. Y el plan, seamos claros, en el Ecuador no se está hablando de la grave amenaza que hoy ha pasado en Europa. Acaban de aprobar el ingreso a Ucrania de armas nucleares. Estamos en otro momento de la humanidad y quieren tomarlo a América Latina como un emplazamiento militar. Eso es todo. Ujú. Oiga, esto de acá realmente es impresionante y aunque de pronto puedan pensar que no pasa, pues sigue pasando y pasa, creo que pasa más de lo que uno puede pensar, pero que tal vez no está dentro de nuestro radar, ¿no? No lo podemos a veces captar a simple vista, pero es cierto, no hay coincidencia. Estuvo en Estados Unidos, sale una recompensa y hoy lo que vamos a esperar es, Alexis, con esta metodología, que asome a alguien con información y que desde Estados Unidos venga y diga el crimen de Villavicencio tiene un vínculo directo con el correísmo. Uno. Y dos, no le extraña a usted, Nelson, de que adicionalmente preparen, como le digo yo, esta suerte de plataforma colectiva de diversas operaciones de bandera falsa. Uno va a ser este tema, otro el tema ese de estos senadores en Con Norteamérica Correa, sobre claro. Correa. Tercero, algún tema que ahí me lo sacarán al señor Glass. Cuarto, pueden intentar inclusive también, no está descartado, como yo dije en mi análisis, la posibilidad de más violencia, una violencia criminal para acusar nuevamente a la Revolución Ciudadana. Pero esto está pasando en muchos lugares del planeta. Y claro está, en el caso ecuatoriano nos coge de nuevo porque éramos un país No, pues que, no como pasábamos esto. usted, como a usted le escuché, todos los ecuatorianos, una gran mayoría, aquí en Quito, por ejemplo, los viejitos se ponen terno y corbata para ir a votar los domingos. La plena. A esos niveles se llegaba, Sí, pues, era bonito. o sea, el respeto profundo, ¿no? Claro. Pero en el caso actual, estamos signados por un tema que es mucho más terrible que ese. Eso es apenas el émbolo con el cual nos quieren, ¿cómo le diré?, manipular a millones de personas antes de las votaciones. Ahora, Pero hay el otro tema que es grave, dígame, y ese dígame. tiene que ver con derechos humanos. A ver, Por eso le escondieron el día del debate a la señora Vaz, por ¿sí? supuesto, por supuesto. A ver, vamos con eso, Porque Alexis. El lo que se debate, anuncia allí son violaciones gravísimas a los derechos humanos de estos señores ganar. Pero el elemento central es algo que, Nelson querido, quiero hacerle hincapié. dale. Nunca en la historia del Ecuador, jamás, desde 1830, que es la Fundación Republicana, ha ganado una mujer la presidencia de la República. Y tampoco desde 1830 tenemos un gobierno acusado de narcotráfico grave, transnacional, de lavado de dinero, de entrega de licencias y autorizaciones para ampliar la cuota bananera de exportación, y lo mismo de las licencias para grandes haciendas a los albaneses con el tema de el cannabis medicinal de exportación. Y también nunca como hoy tenemos un candidato cuyas empresas están metidas, involucradas en informes de antinarcóticas sobre el tema de narcotráfico con cocaína. Es decir, en el Ecuador tenemos lo que yo he dicho, algo así como un enfrentamiento o una confrontación polarizada
entre una narcoburguesía y una coca-oligarquía y un sector progresista que tendrá sus errores, sus limitaciones, pero que todo, sobre todo tiene virtudes en este instante. ¿Por qué? Porque de ganar la otra tesis, todos los derechos humanos se aplastan, Claro, todos. lo Los están más anunciando. importantes son los sociales y Lo- económicos, y, ¿no? de, Y en y, eso Luisa González ha dicho claramente, vamos a proteger, vamos a blindar esos derechos. Estoy de acuerdo con ese pensamiento, ¿no? Claro, y eso se pudo ver en el debate cuando, por ejemplo, Luisa sí apareció con Andrés y Novoa ocultó a su binomio y por el contrario fue con la mamá, fue con la esposa, faltó el papá y me pareció muy curioso cómo en Ecuavisa trataron de darle la vuelta y decir que más bien eso le hace bien al candidato, cuando no, el presidente es él, no es la esposa, no es la mamá, no es Alvarito, necesitamos que sea, si es que es él en todo caso, o en este caso Luisa, que sí mostró un equipo de trabajo. Ahora, Alexis, todas estas cosas que se están planeando, que se están generando, tiene un objetivo, cambiar de alguna manera la opinión de la gente. Te consulto, ¿cuánto podría llegar a cambiar la perspectiva de la gente si ocurrieran estos golpes que pueden ser uno grande o varios chiquitos o medianos para bajarle la candidatura a Luisa González, tomando en consideración que el domingo Luisa ganó el debate y de ahí se disparó el tema de la decisión de la gente y tal vez ya algunos dijeron, no, Novoa me decepcionó, Novoa no es lo que se pinta, vamos con Luisa González. ¿Cuánto afectaría y cuánta gente caería en esa trampa? Bueno, esa trampa hace caer a millones en todos los países, ¿no? Hay un estudio de un científico noruego, Gernot Ernst, por fortuna vivo y amigo personal además. Él hizo un estudio durante los últimos 20 años sobre redes sociales y el tema de la violencia. Yeah. Y él narra cómo los sectores más ultraderechistas del mundo están engarzados hoy en una guerra mediática de red social, en donde afortunadamente hay espacios como el suyo, espacios de otra naturaleza, obviamente, que van hacia la democracia, hacia los valores, hacia los derechos, etcétera, hacia el pensar reflexivamente y no de manera emotiva, emocional, las cosas. Y en ese gran contexto, obviamente, de que ya se ha probado, primero que son golpes bajos desde el punto de vista ético, Yeah. pero golpes supremamente graves, porque el llegar a asesinar a un candidato para perjudicar a una candidatura que tenía la posibilidad entera de ganar en primera vuelta, ya te dice no solamente la falta de escrúpulos, sino hacia dónde pueden llegar, hasta dónde están capacitados para llegar. Si eso hicieron en una primera vuelta, creer de que hay un borra y va de nuevo y que no va a pasar nada en la segunda, es infantil, ¿sí? Es muy ingenuo. Es parte de un proceso en el que inclusive llegan apagones, ya se ha visto esto en el país, llegan a circunstancias en que aparentemente son pequeños golpes medianos, como usted dice, pero todos son graves, pues, porque todos minan la confianza, todos minan la credibilidad. Y en un momento como este, todo está preparado para que en estas 2 semanas finales, antes de las votaciones, efectivamente, como Luisa ganó el debate Claro, lo ganó. con el señor Novoa, está claro eso, ganó porque es obvio, pues, ¿no? Es una mujer que está a las claras preparada para gobernar, ¿no? Con un equipo completo, además, ¿no? Y que, sobre todo, tiene claramente el papel que tiene que hacer en ese año y medio de gobierno, ¿sí? Restituir el estado de protección y de derechos, restituir el estado que tiene que ver con los jubilados, con los vulnerables, con la salud, etcétera, ¿sí? Segundo, el imponer las medidas que nadie les ha impuesto estos 6 años de jarana a los grandes empresarios, que no les importa, a ti y a mí me cobran, nos cobran Claro, a nos los dos, cobran, como sea impuestos y nos todo cobran. lo demás, a ellos nada. Entonces, esa importancia de protección a los derechos, evidentemente es lo que uno ve con claridad que pudiera ser de lo que va a ser el gobierno de Luisa y de Andrés. Pero hay un evento allí, y es que muy posiblemente, si no pudieran dejarles ganar, porque ese es el objetivo, que no gane el progresismo, ¿sí? Si ganase de todas maneras, la guerra híbrida tiene que continuar desde el primer día hasta el final, O no sea, dejarlos el ataque gobernar. mediático, Es el que, caos. Nelson, El caos. supongamos que usted es el candidato progresista y yo soy el que tengo la viga en el ojo, ¿sí? Y el que dice todas las trampas.
Ya. Usted obviamente, cuando llegue al gobierno, lo primero que va a hacer es, a ver, un ratito, vamos a investigar Banco de Guayaquil, porque hay que investigar ese banco, Por lo de los ¿sí? depósitos de la mafia. Obvio, y es investigación internacional. Y solamente con ese hecho que significa, Dios mío, ¿y ahora qué hago? Solamente ese hecho. Es decir, Ujú. que las autoridades de justicia hagan lo que nunca hicieron. Porque es obvio, si hay un caso León de Troya y crees que solamente es el gobierno y no el banco, y que no Claro. se abran las cuentas del banco, lo cual es estúpido. O sea, en Europa se ríen de este nivel tan primitivo que no nos deja ver, o sea, son tan manipuladores que no nos hacen ver que este es el principal hecho, el más brutal hecho que nunca habíamos tenido desde 1830, mi querido Nelson. Ujú. Tenemos en este momento una élite que tiene estos niveles de denuncias de corrupción brutal, de narcotráfico, con una de las mafias más violentas del mundo. Ellos ponen la plata y los sicarios y punto. Y Claro. segundo, para protegerse, tienen el otro señor. No sabíamos por qué. Ahora ya se devela, pues por el caso de las cajas de banano. Es decir, se protegen a sí mismos. Por lo tanto, están muchas cosas en juego por parte de ellos. Tienen que defenderse como Como fieras puedan. A heridas capa y espada, todo dice ese uno. poder. Y los Y grandes medios lo que hacen es esa campaña que todo el tiempo han hecho en contra de los sectores que es claro, un poquito diferentes o distantes de lo que es tratar la élite, de ¿no? lavarle la imagen, ¿no? Porque, por ejemplo, vea Alexis lo curioso que fue que cuando en el primer debate Noboa sale airoso y de hecho logra el cupo a la segunda vuelta, todo el mundo reconoció, aplaudió y a mí me parece bien, está bien, el señor lo hizo bien, Luisa obviamente sabíamos que iba a estar como finalista luego de esa tragedia, pero sí, se felicitó y los titulares fueron Noboa la gran sorpresa, Noboa esto, Noboa lo otro, y ahora resulta que para esos mismos medios o para esos mismos analistas que en primer momento dijeron que el debate en primera vuelta fue visto por todo el mundo, ahora resulta que nadie vio el debate y que las torpezas de Noboa no importa porque nadie vio, porque a nadie le importa y porque un analista llegó a decir ser cojudo resulta positivo. Alexis, desde su experiencia, ¿estamos llegando a esos niveles de decirle a nuestro pueblo, a la gente que vota, señores ecuatorianos, voten por el cojudo porque ese va a ser un buen presidente? El cojudo dice cojudeces, el pelotudo dice pelotudeces, decía Facundo Cabral. Entonces, ese es el nivel bajo de estos consultores mediáticos que están esperando alguna migaja que les caiga de las cajas de banano, ¿no? Uh -huh. Bueno, la cosa es preocupante. Gracias, Alexis, por siempre estar con nosotros. Bueno, primera vez, espero que no sea la última, para seguir conversando de temas coyunturales. Tus palabras para despedirnos, Alexis. Bueno, sí, y decirle al país, a la sociedad, a la gente que nos escucha, que es un momento quizás el más grave del Ecuador y de América Latina, y tenemos aproximadamente 4.000 muertos por año en el país por muertes violentas. Tenemos por primera vez en el país que se sepa y que no pase nada, que haya una suerte de hipnosis colectiva que no permite ver que en cualquier otro momento, en cualquier otra etapa histórica del Ecuador, ya el país se hubiera revelado solo de saber que hay un candidato presidencial cuyas empresas están involucradas o están designadas en informes policiales de antinarcóticos como empresas que llevan cocaína a Europa. Y pensar que esos están ahora en contienda, apoyados por toda esa élite brutal, nos permite ir hacia un escenario de reflexión. Y ese escenario de reflexión es que ustedes, los que votan con sus abuelos, con ellos que todavía se ponen el traje de corbata porque creen absolutamente en la seriedad de este proceso, estén claros de que la dignidad, la memoria, la reflexión no cuestan, tienen que ver únicamente con un hecho, regresar a ver a nuestros hijos, a nuestros nietos y decir qué país queremos para ellos. El país que nos ofrecen estos, los narcoalbaneses, o el país que nos ofrece Luisa González, una mujer que yo entiendo que va a ser elegida presidenta si es que no hay la conspiración esta de diversos elementos que le pondrían al Ecuador en otro escenario mucho más grave. Y creo que también eso está en la espera de la agenda, ¿no? Es decir, preparar las condiciones para un desquiciamiento y una confrontación social de otras dimensiones. Así que hay que prepararnos para ello, es Ojalá parte que de no. los análisis que yo debo hacer,
y le doy un gran abrazo a usted y a toda su Gracias, audiencia. Alexis. Chao, chao, nos vemos. Muy bien, ahí estuvo Alexis Ponce en esta primera parte de las entrevistas.